Buenos días, mi grupo va a exponer sobre el material orgánico de la madera. La madera es un material orgánico que el hombre ha usado desde hace muchísimo tiempo, ya sea para la construcción de viviendas, utensilios o muebles. Para poder sacar el máximo provecho de este material es necesario conocer perfectamente lo que son sus propiedades físicas y también las características que tiene. Algunos de los beneficios de usar esta materia prima es que es un material renovable, ya que se puede extraer de los bosques y que con un buen proyecto de reforestación se podría se puede explotar de grandes maneras más de lo que se explota hoy en día. También la madera seca tiene varios beneficios, como ser un material que no es conductor de electricidad, por lo que se puede usar en postes eléctricos. Incluso la madera seca es mucho más resistente que la madera antes de este proceso. Al momento de que nosotros partimos un tronco podemos ver las diferentes capas que forman parte de este. En algunos tipos de árboles esto no es posible debido a que el color de las diferentes capas son básicamente el mismo, entonces cuesta diferenciarla. Se divide en la médula, el duramen, la albura, el líber, la corteza exterior y el cámbio. La médula es la parte central del tronco que no tiene ninguna propiedad como madera como tal, ya que solamente se encarga de lo que es transportar los nutrientes al resto del árbol. El duramen es la madera que está más al centro, que es la mejor madera del árbol, ya que está protegida y es mucho más resistente que toda la demás. La albura o los anillos circulares del árbol son los que indican la edad y el crecimiento de este árbol, ya que generalmente cada círculo representaría un año de vida. Esta albura posteriormente se convierte en el líber, ya que va creciendo según los anillos. El líber es la capa que está entre medio de lo que es la corteza exterior y la albura, que es la que se encarga de hacer el crecimiento del árbol, que es como su proceso de evolución, ya que esto es lo que lo hace que sea más grande y más gruesa la corteza. Posteriormente, el líber se transforma en la corteza exterior, ya que la corteza exterior es básicamente un montón de células muertas que protegen el árbol de lo que pueden ser amenazas externas, como el viento, el frío, el calor, y está en constante, es reemplazada constantemente, ya que el líber posterior, o sea, después de un tiempo se transforma en lo que es la corteza exterior. Y el cámbium es una capa muy delgada que está entre el líber y la corteza exterior, que se encarga de transportar lo que es la savia, que también es un nutriente para todo el árbol. Hay varios tratamientos de la madera, que mayormente los tratamientos para la madera son productos insecticidas y fungicidas que se aplican antes del acabado final, ya que estos productos penetran dentro de la madera y les aportan algunas propiedades como pueden ser mayor resistencia al agua o puede ser también mayor flexibilidad. También evita la aparición de hongos de la pudrición o hongos azulados, y también que se le acerquen o que aparezcan insectos como pueden ser las termitas o las polillas. Este proceso se puede llevar a cabo con el barniz, aceite, la azur y la soda cáustica. El aceite es uno de los materiales más utilizados por el tratamiento de la madera, ya que no solamente aplica propiedades estéticas, como puede ser que resalte todas las texturas que tiene la madera, sino que también su color sea resaltado. Y ya que también nutre la madera desde adentro, ya que al ser la madera un material orgánico y el aceite de manera natural, nutre toda la madera desde el interior. Algunos de los aceites más utilizados son el aceite de linaza o el aceite de yaca. También el aceite es un producto muy amigable con el medio ambiente, por lo que funcionaría bastante bien. Y le añade una capa transparente que lo hace resistente al agua más que todo a la humedad, evitando que entren algunas impurezas o que se vaya pudriendo desde adentro debido al clima. Los barnices para la madera, ya sean sintéticos o al agua, son ideales para proteger la madera. El mayor objetivo de los barnices son preservar el estado original de la madera, ya que les aplica una capa envolvente totalmente lisa, que incluso puede aplicar en grandes cantidades, se puede disminuir las porosidades que hay dentro de la madera o que hay en el exterior de la madera. También resalta el color y también tiene propiedades estéticas. Se puede usar para cualquier tipo, para la mayoría de los muebles, pero al momento de aplicarse, debe aplicarse con mucho cuidado, ya que no es lo mismo pintar una casa que pintar con el material del barniz, ya que cualquier imperfección se notaría bastante debido al tipo de material que es este. El azur, al contrario del barniz, penetra dentro de la madera profundamente y no la deja lisa por fuera, ya que al momento de penetrar, pues deja los poros abiertos. Mayormente el uso del azul se usa para cuando la madera o el tipo de producto que se está tratando
va a ir en un ambiente abierto donde va a estar expuesto a distintos climas, ¿no? Que va a hacer que la madera reaccione a este tipo de exposición. Y está la solución con coda cáustica, que mayormente sirve para la eliminación o la prevención de hongos y de los mohos. Pero es muy peligroso usar esto porque pues, puede provocar quemaduras en caso de que se exponga o entre en contacto con la piel. Por eso al momento de manipularse se recomienda usar gafas y utilizar guantes en un espacio abierto, ya que puede ser tóxico. El secado de la madera. El secado de la madera es el proceso que se lleva a cabo para deshacerse del exceso de agua que existe dentro de la madera, ya que existen varios beneficios de la madera totalmente seca, como puede ser que tenga mayor resistencia, no sea conductor de electricidad y no pierda su volumen en el momento de ser manufacturado, ya que luego de que se lo trabaja, si la madera está totalmente seca, se puede manipular de mejor manera y no va a perder volumen. El proceso básico del secado, como ya dije antes, es básicamente eliminar todos los restos de agua que haya. Se pueden llevar a cabo por el arrastre de vapor, el desplazamiento del agua o de la madera que ya viene prácticamente seca. El arrastre de vapor es cuando se deshace del exceso de agua a través de la evaporación del agua, mientras que el desplazamiento es cuando sale naturalmente como si estuviera sudando la madera. Las bases físicas del secado de la madera son la temperatura, la humedad relativa del aire, la velocidad de aire y la gradiente del secado. La temperatura pues son los factores climatológicos que se llevan a cabo, que ocurren durante este proceso, mientras que la humedad relativa del aire también es el proceso o es el factor de humedad que existe en el aire al momento del secado. Las bases físicas del secado de madera son la temperatura, la humedad relativa del aire, la velocidad del aire y el gradiente de secado. La temperatura es el factor de aceleración de la evaporación en el interior de la pieza, o sea, la temperatura que condiciona la velocidad del movimiento de lo que es el agua, para ver si esto se va a evaporar o va a salir de otra manera. La humedad relativa del aire se define como la cantidad de vapor de agua contenido en un volumen de aire específico y puede variar entre límites muy amplios. La velocidad del aire es la velocidad de la madera es la velocidad del aire que entra por a través de las maderas y tiene dos finalidades que son transmitir la energía requerida para calentar el agua contenida dentro de la madera para que ocurra más rápido la evaporación o transportar el vapor saliente del agua, ¿no? Y el gradiente de secado es la relación entre el contenido de humedad real de la madera y el contenido de humedad del equilibrio. Existen métodos de medición del contenido de la humedad, que como por ejemplo pueden ser el método gravímetro, el método eléctrico o el higrómetro de contacto. Con esto se puede medir el nivel de humedad todavía que existe dentro de la madera. Por ejemplo, el método gravímetro es el que se calcula el peso de la madera antes y después de haberle pasado por el proceso de secado para saber si aún existe humedad dentro de la madera. El método eléctrico se basa en medir la resistencia la conducción de la madera, de la electricidad dentro de la madera, según sus niveles de humedad. El funcionamiento del higrómetro tiene como funcionalidad dar datos sobre lo que son la conductividad eléctrica y lo que es la constante eléctrica, ya que la madera seca es un buen aislante eléctrico. Esta capacidad disminuiría con el aumento de humedad, y la constante eléctrica sería cuando la madera es mala conductora de electricidad, amortiguaría la fuerza de campo eléctrico que atraviesa. También existen defectos producidos por un mal secado de la madera, como pueden ser las grietas superficiales o el colapso de la madera o los alabeos verquilados, o básicamente que la madera esté chueca. Las grietas se darían en causa de que el resecamiento de la capa superficial de las tablas haya sido muy alto desde el comienzo del proceso del secado. Y el colapso de la madera sería por el secado abrupto de la capa superficial de la madera debido a que estaba muy fuerte la temperatura. Mientras que el abarquilado ocurriría en caso de un mal apilamiento de la madera, ya que estaban desequilibradas y eso ocasionó que un lado pues quede más chueco que el otro.
Existen dos tipos de secados que son el secado natural y el secado artificial. Las condiciones para que el secado natural pueda llevarse a cabo de manera completa son un patio secado, y la localización del patio tiene que ser buena, el terreno tiene que estar bien preparado y el mantenimiento del patio tiene que ser el adecuado también. Por ejemplo, el mantenimiento del patio se requeriría que se realizara periódicamente campañas fisiosanitarias para que no exista o no nazcan hongos o algún tipo de insectos que pueda dañar la madera, o la limpieza periódica también de todo lo que es el patio para que no haya ningún charco de agua o algo que pueda contaminar la madera provocándole algún tipo de imperfección. También la preparación del terreno es importante, ya que tiene que ser un piso firme y que se pueda facilitar el drenaje de agua en caso lloviese. También la localización de este lugar es importante, ya que tiene que ser una zona que garantice que haya bastante aire y para que el secado sea uniforme, y una zona libre de maleza o desperdicios para evitar cualquier contaminación a las maderas. Las condiciones para el secado natural, también los separadores son muy importantes, juegan un papel importante, ya que son valiosos para garantizar el proceso de secado eficiente, y estos deben reunir las siguientes características: ser preparadas con madera de grano recto, tienen que ser de dimensiones estables y prolijas, tener alta resistencia mecánica, estar secos y libre de torceduras o rajaduras o cualquier tipo de grieta o imperfección, y no se deben usar maderas que exuden resinas o que tengan este tipo de savia, porque pueden manchar y dañar el producto final. Aquí en este cuadro podemos ver cuáles son el espesor que deben tener los separadores y la distancia que deben colocarse respecto la una por la otra. Por ejemplo, después, si tienen un grosor de 2 centímetros, debe colocarse alrededor de 30 o 40 centímetros de madera. El apilado de la madera también es importante, ya que de esto depende el éxito del proceso de secado y depende del resultado que se quiera. Y existen tres formas de apilar la madera para el secado natural, que son la horizontal, la triangular y la de caballete. El apilado horizontal consiste en formar pilas horizontales de las tablas que se van a secar y colocadas de un lado a otra y que son separadas verticalmente por separadores. También debe considerarse la preparación de tacos o cualquier tipo de soporte para evitar que la madera toque el suelo. La forma de secado natural en forma triangular consiste en la formación de pilas mediante las cuales se entrelazan los extremos de las piezas de este tipo para que no se usen lo que son los separadores. Y también deben ponerse algún tipo de taco o soporte para que no toque el piso. La de caballete consiste en la colocación de las tablas de forma reclinada para formar algún tipo de X. Y también se colocan sobre algún tipo de soporte para que no tope el suelo. Hay ventajas y desventajas de este tipo de estos tres tipos de apilamiento. Por ejemplo, el horizontal, una de sus ventajas sería que hay una mucha mejor calidad de secado y se puede poner una mayor cantidad de madera. Mientras que la desventaja sería que ocupa más espacio y demoraría muchísimo más tiempo. En la forma triangular, una ventaja sería que sería de secado rápido, pero tiene muchas más desventajas, que serían los puntos de encuentro entre madera que quedarían húmedos en los puntos en donde se encuentran las maderas, y en caso de querer cortarlo para que toda la madera quede por seca sería un gran desperdicio. También hay una mayor posibilidad de defectos, que se tuerza o que se agriete, y un riesgo mayor de ataque de hongos en las partes de contacto, ya que ese lado se mantiene mucho más húmedo. En la de caballete, las ventajas serían de que requiere menor espacio, el secado es más rápido porque las piezas están expuestas casi completamente a la acción del medio ambiente, pero la desventaja sería de que estas maderas no se pueden secar con tendencia a torceduras porque hay mayor riesgo de lo que es daleo, y la parte inferior se secaría más lentamente. La duración del proceso de secado también variaría, porque al ser un proceso natural, pues no podemos controlar lo que son los factores ambientales de los cuales depende este proceso, por lo que el tiempo requerido sería mucho mayor a lo que tomaría el tiempo de un secado artificial o técnico. Y en el secado natural se pueden lograr un contenido de humedad final entre el 25 y 30%, mientras que se puede lograr un contenido de humedad final
de hasta el 6%. Algunas de las ventajas del secado natural serían de que es de bajo costo de inversión y si el apilado y orientación de las maderas son correctos, se pueden reducir incluso más los costos y el resultado sería mucho mejor que un secado técnico o artificial. Además, es recomendable para lo que son especies de árboles difíciles de tratar, como pueden ser algunas más resinosas, ya que al final el resultado de sequedad va a ser porque va a quedar un porcentaje de humedad menor al 30%. Pero también tiene sus desventajas, que pues el contenido de humedad que alcanza la madera depende siempre de las condiciones medioambientales, pues es un factor que no se puede controlar en este tipo de secado. Y además no es posible controlar las condiciones de humedad del aire, ya que es un factor imprescindible para el secado, a diferencia del artificial, que sí se puede obtener exactamente el porcentaje de secado que se requiere. El secado natural también requiere mucho más tiempo y esto dificultaría en caso de que se quiera producir en grandes cantidades y que se necesite rápido. Existen variables de secado del secado artificial, ya que pues se pueden usar distintos tipos de hornos que el fabricante hace según el porcentaje de temperatura que quiera y la humedad relativa que se quiera mantener. Por ejemplo, aquí se puede mostrar una tabla donde hay diferentes tipos de hornos que se pueden usar y también sus diferentes equivalencias también, que es los beneficios que tendría. En el proceso de secado artificial se deben tomar en cuenta las operaciones previas y posteriores y durante el proceso, ya que se necesita de un buen monitoreo y control durante el proceso de secado de la madera. Por ejemplo, las acciones previas al proceso de secado serían la inspección de lote, la selección de tablas por el espesor largo, el emparrillado, la colocación de testigos, el traslado de runa, la elección del programa de secado. Y mientras está ya en el proceso de secado, sería pues el llenado de colocación de testigos en secadero, el acondicionamiento inicial, el calentamiento, el secado, acondicionamiento final y enfriamiento, que ya sería el monitoreo y el control durante el proceso. El monitoreo se lleva a cabo en 3 fases, que son la fase del presecado, la fase del secado y la fase del postsecado. Para garantizar la presencia del proceso de secado se necesita monitorearlo durante estas 3 fases. Por ejemplo, la fase del presecado comprende lo que es el control de la revisión de la cámara y todos los accesorios que tiene, ¿no? Principalmente las boquillas, las cuales tienen que limpiarse constantemente para que el ciclo de secado sea el correcto. Y también la revisión de los cables de sensores, asegurarse de que ninguno esté dañado o que algo le haya pasado a lo que es la maquinaria. La fase de secado, que es el monitoreo, ya en esta fase incluye lo que es el control de las variables, por ejemplo, la temperatura que no se suba, que no se baje, la humedad que se mantenga estable, el gradiente de secado, entre otras cosas. También la verificación de los inyectores de agua por los aspersores y la verificación del funcionamiento correcto de lo que son los ventiladores para que se tenga el flujo de aire pues necesario. En la fase del postsecado se verifica el contenido en las tablas a través de un chequeo aleatorio con un higrómetro de clavos para constatar la calidad del secado comparando las pruebas que se hicieron anteriormente con las que vienen después del secado. Existen también una prueba que se llama la prueba del tenedor, que es cortar un pedazo de madera ya seca, de esta manera que se puede apreciar aquí, que es como un tipo tenedor, y eso se inserta dentro de lo que es la madera que se está llevando el proceso a cabo, y dependiendo de cómo reaccione, se va a saber más o menos el porcentaje de humedad que todavía tiene. Existen también defectos en el secado artificial, como pueden ser defectos de forma, defectos de estructura o la presencia de manchas. Generalmente los defectos de forma son causados porque estuvo mal apilada, la carga estaba mal alineada, los separadores estaban desiguales o mal distanciados. Los defectos de la estructura son causados por cambios drásticos en la humedad de la madera. Por ejemplo, que se colapsa muy fuerte por las temperaturas, mientras que la presencia de hongo es causada principalmente por el mal funcionamiento de los ventiladores. Este sistema de evacuación, al estar fallando, no hace el intercambio correcto de aire en el horno y pues hace un mal control de la humedad, la que produce este tipo de hongo. Y la presencia de manchas en maderas blancas sobre todo es causada por el contacto de separadores que no cuentan con las
con las características adecuadas, por lo tanto contaminó la madera. Para reducir este tipo de efectos, y que básicamente sería pérdida de material, se recomienda elegir un programa de secado apropiado para el que se va a encargar de secar. También algunas veces los defectos de estructuras pueden corregirse a través de procesos previos de secado como el vaporizado o el lavado con agua de la madera. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Salazar Cuellar y les voy a hablar sobre las propiedades físicas de la madera. Las características de la madera varían según las diferentes especies, por su constitución anatómica, el desarrollo y la sección del árbol de la cual se extrajo. Primero tenemos la densidad. Cual más leñoso sea el tejido de una madera y compacta sus fibras, tendrá menos espacio libre dentro de sus fibras. Las maderas se clasifican según su densidad aparente, en pesadas, ligeras y muy ligeras. Las maderas duras son más densas. Luego tenemos la anisotropía. Casi todas las propiedades de la madera difieren en las tres direcciones básicas de la anatomía de la madera: axial, radial y tangencial. La dirección axial es la dirección del crecimiento del árbol. La radial es la dirección de los radios y corta el eje del árbol. Y la dirección tangencial es paralela a la radial, en la dirección de la fibra y cortando los anillos anuales. La contracción e hinchamiento. La madera cambia de volumen según la humedad que contiene. Cuando pierde agua, se contrae o merma. Siguiendo con la dureza, se clasifica en tres: en duras, semiduras y blandas. La resistencia al desgaste, rayado, clavado, corte con herramientas, entre otros, varía según la especie del árbol. La endebilidad es la resistencia que ofrece la madera al esfuerzo de tracción transversal antes de romperse por separación de sus fibras. La madera de fibras largas con nudos o verde es más hendible. Y las dos últimas propiedades que tenemos: la conductividad térmica. Expresa la cantidad de calor o frío que pasa a través de una muestra de material. La madera es uno de los materiales aislantes naturales que tiene el hombre. Y la dilatación térmica hace referencia al aumento de la longitud que sufre un cuerpo al aumentar la temperatura. La dilatación térmica de la madera se considera prácticamente nula, es decir, no cambia de longitud al calentarse. Buenas, mi nombre es Jocelyn Roca Cuevas y yo les voy a hablar sobre la clasificación de la madera. La madera se clasifica en maderas resinosas, maderas frondosas, maderas frutales y maderas exóticas. Las maderas resinosas, también llamadas coníferas, proceden de árboles gimnosperma de clase Pinidae, cuya principal característica es que se reproducen por piñas o conos. Este tipo de maderas de rápido crecimiento es ligera, blanda y de fácil trabajo. Se localiza de forma mayoritaria en el hemisferio norte, en un contexto de un clima frío o templado, con menos horas de luz que otras climatologías y más lluvia. Esto le proporciona mejores calidades de madera para construcción, por lo que se refiere a características de trabajo: mayor resistencia a la humedad, lo que la hace muy útil para la construcción de estructuras dispuestas al aire libre. Además cuenta con muy buena resistencia mecánica. Es un producto que se puede emplear para diferentes tipos de obras en construcción, como traviesas, entramados, cimentaciones y obras hidráulicas. En sus usos mantiene semejanzas las variedades de pino flandés, el pino landas y melis, tanto para muebles rústicos y juveniles de interior, así como para tablero contrachapado. Por otro lado, en concreto, alerce, pino flandés y pino landas también tienen demandas para construcción auxiliar, es decir, para fabricar puntales o encofrados. Además, pino flandés, pino landas, melis, abeto y alerce comparten usos para chapas decorativas. Por último, el pino landas tiene utilidad para fabricar tableros alistonados, el abeto para instrumentos musicales, el alerce para mobiliario urbano y el cedro rojo del Pacífico en construcción naval. La madera frondosa
Para definir qué es una frondosa, es necesario entrar en términos de botánica, de forma muy genérica. Se puede afirmar que las frondosas son especies de hoja ancha. Las frondosas, conocidas también como angiospermas, cuyo nombre proviene del griego y científicamente se conoce como Angiospermae, son plantas con flores, aunque no siempre corresponden a la idea común que todos tenemos de una flor. Producen semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario, carpelos. Posteriormente se convierten en fruto. Conforman el grupo más extenso de su tipo en la naturaleza y están formadas por plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas. Las frondosas se dividen en dos grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Solo las dicotiledóneas son las únicas que producen madera y se suele utilizar comúnmente el término madera frondosa para hacer alusión a ellas. Las especies más utilizadas de frondosas y sus principales usos son los siguientes. La madera de eucalipto. El principal uso de la madera de eucalipto es para pasta de papel, pero también es frecuente su uso en carpintería de interior, mobiliario, tableros, suelos, chapas, postes y apeas de mina. Madera de chopo. En función de su tamaño, puede usarse en la fabricación de tableros contrachapados y chapas, muebles o revestimiento de caravanas. Si son de pequeño tamaño, pueden usarse en la fabricación de cajas, de tableros aglomerados o de astillas para biomasa. La madera de haya destaca por sus aplicaciones en instrumentos musicales, juguetes, utensilios, magos de herramienta, aunque también es usada en mobiliario, carpintería de interior, traviesas y chapas de recubrimiento de muchos muebles. Después, la madera de castaño. Los usos de la madera de castaño están repartidos principalmente en carpintería, puertas, ventanas, suelos, ebanistería, tonelería, construcción, chapas decorativas y construcción naval. Seguimos con la madera de roble. Los principales usos de la madera de roble son los suelos, los recubrimientos decorativos, los tableros contrachapados, el mobiliario y la ebanistería, la tonelería, la carpintería de armar, la construcción naval, el fondo de vagones y de contenedores, los mangos de herramientas, entramados pesados, tonelería, hasta instrumentos musicales. La madera de nogal es una especie muy utilizada en mobiliario, formando los muebles o siendo la chapa que recubre. Se usa en revestimientos, puertas, escaleras y en artesanía. Después la madera de hiroko. Es una madera muy usada, principalmente en carpintería de exterior, chapas decorativas, tableros contrachapados estructurales, mobiliario y ebanistería, en carpintería de interior y en madera estructural maciza y laminada. Por último, la madera de teca. Es una de las maderas con mejores prestaciones, por lo que sus principales usos buscan su gran resistencia. Es utilizada en carpintería de exterior, puentes, construcciones navales, postes, carpintería de interior, muebles y chapas decorativas. Continuando, tenemos las maderas frutales. Cuando se habla de árboles frutales, siempre se piensa en sus frutos. No obstante, muchos de ellos producen madera de suficiente calidad que puede ser utilizada en múltiples usos. Esta información es sacada de un libro de una escritora americana que acomoda esto en orden alfabético, empezando con la acerola. La madera es sorprendentemente dura y pesada. Los ensayos han demostrado que se niega a encender aún tratada con líquidos inflamables, a menos que esté perfectamente seca. ¿A qué? La albura de la madera es blanca o de tinte verde-marrón. El duramen es de color marrón rojizo, duro y de grano grueso, duradera e inmune a las termitas. Se utiliza localmente para la construcción y como pilotes para las traviesas de ferrocarril. También es usual en remos y toneles. Abiú. La madera es densa y pesada, dura y de valor para la construcción. Aguacate. Gran parte de madera de aguacate está disponible cuando las plantaciones se aclaran o se recortan los árboles altos. La albura es de color crema o beige. El duramen es de color rojo-marrón pálido, con manchas y salpicado de pequeñas gotas de savia gomosa roja, de grano fino, ligera
40 libras por pie cúbico. Moderadamente blanda pero frágil y no duradera, susceptible a las termitas y a los hongos. La madera se ha utilizado para la construcción, en tableros y tornería. Un australiano ha informado que la madera es adecuada para la talla. Se asemeja a Eucalyptus kirtoni. Es fácil de trabajar y adquiere un excelente pulimento. Ambarella. La madera es de color marrón y en las Society Islands se ha utilizado para canoas. Seguimos con Bignay. La madera es de color rojizo y dura. Si se remoja en agua se vuelve pesada y según Drury, negra como el hierro. Se ha experimentado como pulpa para la fabricación de cartón. Bilimbi. La madera es blanca, blanda pero resistente, de grano cruzado y pesa 35 libras por pie cúbico. Está raramente disponible para la carpintería. Viriba. La madera del árbol es amarilla, dura, fuerte, pesada y se utiliza para las costillas de canoas, mástiles de barcos, placas y cajas. Seguimos con la letra C. Caimito. El árbol es talado para maderas rara vez, a menos que exista una necesidad particular para ello. El duramen es rosado o rojo marrón, violeta o violeta oscuro, de grano fino, compacta, pesada, dura, fuerte, pero no difícil de trabajar, duradera, pero no en exteriores en condiciones húmedas. Se ha utilizado para las construcciones pesadas y de muebles de lujo, gabinetes y balaustradas. Canistel es de grano fino, compacto, fuerte, de moderada a muy pesada y dura, y valorada especialmente para tablones y vigas en la construcción. El duramen es de color gris marrón a marrón rojizo, y se funde con la albura, que es algo más ligera en color. Cuanto más oscuro el color, más duradera. Carambola. La madera de la carambola es blanca, convirtiéndose en rojiza con la edad, de grano fino, de dureza media, y se ha utilizado para la construcción y muebles. Caranda. La madera de color blanco o amarillo es dura, lisa y útil para la configuración de cucharas, peines, utensilios para el hogar y productos diversos de tornería. A veces se quema como combustible. El carao. La madera es de baja calidad y solo puede ser utilizada para trabajos corrientes como en la construcción de cajas, trabajos temporales, etc. Sidra. Las ramas del árbol de la sidra se utilizan como bastones en la India. La madera es de color blanco, dura, pesada y de grano fino. En la India se utiliza para implementos agrícolas. Chapulí. La albura es de color amarillo. El duramen es rojizo, es firme, compacto, de grano fino, moderadamente fuerte, ligero, duradero en interiores, fácil de trabajar y útil para revestimiento interior, pequeñas cajas, barriles y carpintería en general. Se valora sobre todo como combustible, ya que se enciende rápidamente. Se quema con calor intenso y emite muy poco humo. Los jamaiquinos buscan los árboles derribados por la tormenta, los dejan secar por un tiempo y luego de troceados se prefieren a cualquier otra madera para cocinar. Se está evaluando en Brasil como fuente de pasta de papel. Chirimoya. La madera de chirimoya es de color amarillo, más bien blanda, duradera pero fibrosa, de grano moderado con una gravedad específica de 0,650. Se ha utilizado para hacer yugos para bueyes. Letra D. Durian. La albura es blanca, el duramen marrón rojizo, blanda, de grano grueso y no durable. Es atacada por las termitas. Se usa como mástiles interiores para las cabañas en Malasia. Fruta de pan. La madera es de color amarillento o amarillo gris, con marcas oscuras o naranja moteado. Ligera, no muy dura pero firme. Elástica y resistente a la mayoría de las termitas y se utiliza para la construcción y muebles. En Samoa es el material estándar para los postes de casas y para la terminación redondeada de los techos de las casas nativas. La madera de la variedad samoana, Abeloloa, de hojas profundamente divididas, es el preferido para la construcción de viviendas, pero la puou, una antigua variedad, también es utilizada. Grosella.
La madera es de color marrón, de grano fino, atractiva, bastante dura, fuerte, resistente, duradera si se cura. La guanábana. La madera es amarillo pálido, aromática, blanda, ligera y no duradera. Se ha utilizado para yugos de bueyes, ya que no causa pérdida del pelo en el cuello. La guayaba. La madera es de color amarillo a rojizo, de grano fino, compacta, moderadamente fuerte, pesa entre 650 y 750 kilos por metro cúbico. Es duradera en interiores, se utiliza en carpintería y tornería, se puede deformar durante el curado, es mucho más demandada en Malasia para asas y cabos, en la India se valora mucho para el tallado. Los guatemaltecos usan madera de guayaba para hacer trompos. Es una buena leña y también una fuente para carbón de madera. Granada. La madera es de color amarillo pálido, muy dura, y aunque está solo disponible en pequeñas dimensiones, se utiliza para bastones y en artesanía. Jaca. La jaca es una importante fuente de madera en Ceilán y en menor medida en la India. Algunas se exporta a Europa. Cambia con la edad de color naranja o amarillo a marrón o rojo oscuro. Es a prueba de termitas, bastante resistente a la descomposición por hongos y bacterias. Se asemeja a la caoba y es superior a la teca para fabricar muebles. En la construcción, tornería, mastiles, remos, instrumentos, cepillos e instrumentos musicales. Se construyeron los palacios de jaca en Makassar y en Bali. Y como hay una oferta limitada, fue reservada solo en los templos en Indochina. Su resistencia es de 75-80% la de la teca. Aunque se necesitan herramientas afiladas para lograr una superficie lisa, se pule bien. Las raíces de los árboles son muy apreciadas para la elaboración y talla de imágenes. Jambolán. La madera es de color rojo, gris rojizo o marrón gris, de grano recto y compacto. Los poros muy pequeños y ovalados están a menudo conectados mediante líneas de resina o tejido suelto. Las fibras medulares son tan finas que son claramente visibles solo cuando se amplifican mucho. Cuando está fresca, la albura es atacada por varios escarabajos barrenadores. Tanto la albura como el duramen son perforados por un barrenador, Aelosteles, Holostericia. Si se deja a la intemperie por tiempo de hasta 10 meses, seca el aire, la madera tiende a agrietarse y dividirse. Cuando se seca en horno, el duramen es duro, difícil de trabajar, pero pule bien. Es durable en el agua y resistente a los barrenadores y termitas. Tiende a deformarse ligeramente. En la India se utiliza comúnmente para las vigas y viguetas, postes, puentes, botes, remos, mastiles, asperos de labranza, carretas, ruedas sólidas de carreta, traviesas de ferrocarril y el fondo de los vagones de ferrocarril. A veces se usa en muebles, pero no tiene virtudes especiales a su favor para la ebanistería. Limón francés o limón real. La madera es de grano fino, compacto y fácil de trabajar. En México es tallada en piezas de ajedrez, juguetes, pequeñas cucharas y otros artículos. Mamey. En Centroamérica el árbol está protegido porque la fruta se valora. En otros lugares, si el mamey es común, puede ser talado por su madera. El duramen es de color rojizo o púrpura marrón, la albura mucho más clara en color. La madera es pesada, dura pero no difícil de trabajar, de grano fino y fuerte. Tiene un grano atractivo y se pule bien. Es útil en estantería, pilares, vigas, elementos decorativos de las casas lujosas, revestimiento interior, tornería y para portes de cerca, ya que es bastante resistente a la descomposición. Sin embargo, es bastante susceptible a las termitas. Mamoncillo. El duramen es de color amarillo con líneas oscuras, compacto, duro, fuerte, de grano fino, inclinado, pero de valor para vigas, de enmarcado de interiores y construcción de estanterías. Mango. Su madera se seca al horno o es sazonada en agua salada.
Es de color gris o verde marrón, de textura gruesa, medianamente fuerte, dura, duradera en el agua, pero no en el suelo. Fácil de trabajar y adquiere una buena terminación. En la India, después de un tratamiento conservador, se utiliza para vigas y viguetas, marcos de ventanas, implementos agrícolas, barcos, madera contrachapada, tacones de zapatos y cajas. En Cuba se usa para hacer yugos para yuntas de bueyes, porque es liviana, resistente, fácil de conformar y no afecta la piel de los animales. El mangostán. En Tailandia, los árboles que no producen se talan, por lo que hay madera disponible, pero en general de pequeñas dimensiones. Es marrón oscuro, pesada, casi se hunde en el agua y es moderadamente resistente. Se ha utilizado para hacer mangos de lanzas y se emplea en la construcción y ebanistería. Manzana de agua. La madera es dura y se talla en pequeños trozos para artesanía. Manzana de Java. La madera es de color rojo, de grano grueso, dura. Se utiliza para la construcción de cabañas en las islas Andamán y Nicobar. La manzana malaya. La madera es de color rojizo, blanda a dura, gruesa y pesada, con las fibras cruzadas. Es difícil de trabajar, pero se emplea para la construcción traviesa y para la configuración de huacales en Hawái. Seguimos con la letra N. Nance. La albura es grisácea, el duramen de color marrón rojizo, pesada, de textura gruesa, dura y muy apreciadas costillas de bote, a pesar de que es frágil y solo medianamente durable. Suele estar disponible solo en tamaños pequeños. Sirve para mangos de herramientas, tornería, estantería y mobiliario, y para la construcción en pequeña escala. En Brasil, esta madera se elige para hacer el fuego sobre el que la gente fuma la estimulante pasta de guaraná, debido a que la madera al quemar tiene un olor agradable. Naranja. La madera es de color amarillo, de grano fino y dura, pero propensa al ataque por las termitas. Se ha valorado para muebles, ebanistería, tornería y bloques de tallado. Las ramas se tallan en bastones. De madera de naranja se hacen los palitos utilizados por los manicuristas para quitar la cutícula. Naranja agria. La madera es robusta, de color blanquecino a amarillo pálido, muy dura, de grano fino, como el boj. Es de valor para estantería y tornería. En Cuba es de moda en bates de béisbol y cabos para herramientas. Nispero. La madera del nispero es fuerte y duradera. Los dinteles de madera que formaron el apoyo de las vigas en los templos mayas se han encontrado intactos en las ruinas. También se ha utilizado para traviesas de ferrocarril, pisos, carretas nativas, mangos de herramientas, lanzaderas y gobernantes. El duramen es de color rojo y es valorado para muebles, ebanistería y confección de gabinetes, pero el aserrín irrita las fosas nasales. Níspero japonés. La madera es de color rosa, dura, de grano fino, de grano compacto, medio pesada. Se ha utilizado la madera en lugar de la de pera para la construcción de reglas y otros instrumentos de dibujo. Persimón. Es bastante dura y pesada, negra con rayas amarillo-naranja, salmón, marrón o gris, de grano cerrado. Toma una terminación muy lisa y se aprecia en Japón para incrustaciones de lujo, aunque tiene un olor desagradable. Pejibayi. La madera de color marrón oscuro es muy dura pero elástica y adquiere un buen pulimento. Se ha utilizado para lanzas, arcos, flechas y bastones. Más modernamente se utiliza para revestimiento de casas y mangos de herramientas. Los troncos cortados al centro son utilizados como canales de agua. La pomarrosa. La albura es de color blanco. El duramen es de color rojo oscuro o marrón, fibroso, de grano fino, medio pesado a pesado, fuerte y se ha usado para hacer muebles, radios de ruedas, brazos de sillones, costillas para todo tipo de embarcaciones, vigas para la construcción, marcos para instrumentos musicales como violines, guitarras y cajas de embalaje. También es
popular para tornería en general. No es duradera en el suelo y es propensa al ataque de las termitas. Ahora con la letra R. Rambután. Los árboles son rara vez talados. Sin embargo, la madera roja, rojo blanco o marrón es adecuada para la construcción, aunque tiende a dividirse a menos que se seque cuidadosamente. Tamarindo. La albura del árbol de tamarindo es de color amarillo pálido. El duramen es más bien pequeño, púrpura marrón oscuro, muy duro, pesado, fuerte, duradero y resistente a los insectos. Se dobla bien y adquiere un buen pulimento, pero es difícil de trabajar. Es muy apreciado para muebles, paneles, ruedas, ejes, engranajes para molinos, arados, mazas y mangos de cuchillo, herramientas y morteros. A veces se vende como madera mahogany, madera de caoba. Las tablas anchas son raras, a pesar de las dimensiones del tronco de los árboles, ya que tienden a tener el centro hueco. Toronja. Los árboles viejos de toronja pueden ser utilizados por su madera. La albura es de color amarillo pálido, casi blanco. El duramen de color amarillo a marrón, duro, de grano fino y útil para uso doméstico. Principalmente las ramas podadas y los árboles talados se usan como leña. Sanzapote. La albura es de color amarillo o marrón amarillento claro. El duramen es de color marrón rojizo o rojo de grano fino y muy pesado y fuerte, utilizables para muebles y ebanistería fina, pero no es durable en contacto con el suelo. Es poco conocida en la medida de que los árboles son valorados y rara vez talados. Zapote. Los árboles rara vez se cortan por su madera, a menos que produzcan fruta de mala calidad. La madera tiene muy poca albura. El duramen es de marrón ocre cuando fresca, pasando cada vez más al color rojizo con la edad. A veces se parece a la caoba, pero es más o menos moteado con tonos más oscuros. Es de grano fino y compacto, en general bastante dura y pesada, fuerte, fácil de trabajar y bastante durable. Es calificada como apto para trabajos generales de muebles y gabinetes, pero sobre todo sirve para la construcción de carretas y para marcos de casas y estanterías. Por último, el yuyú. La madera es rojiza, de grano fino, de textura fina, dura, resistente, duradera, se cepilla y se pule muy bien. Se ha utilizado para marcos de camas, costillas de barcos, implementos agrícolas, postes para casas, mangos de herramientas, yugos, culatas, marcos de sillas de montar, sandalias, palos de golf, utensilios domésticos, juguetes y tornería en general. También es valorada como leña. Es una buena fuente de carbón y carbón activado. En África tropical, las ramas flexibles se usan como banda de sujeción para retener la paja de los techados de las chozas y se entrelazan entre sí para formar paredes entramadas en los corrales para mantener al ganado. Para que se entienda, la albura es la parte viva más externa del tallo o la rama leñosa, o sea, la parte de afuera, mientras que el duramen es la madera interna, la que se va haciendo o más pálida o más vivo el color. Por último, tenemos las maderas exóticas. Este tipo de maderas destacan por su solidez y resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas. Proceden de los bosques tropicales de América, África y Asia. Las maderas exóticas son muy cotizadas por su gran belleza y resistencia. Las características de materiales como la teca, el iroko, el palisandro, el ocume, el huengue o la caoba hacen que sean muy apreciadas en ebanistería de lujo, chapeado, suelos y fabricación de mobiliario de exterior. Algunas características y uso. El concepto maderas exóticas agrupa un número tan amplio de especies de diferentes características que su clasificación no refleja su gran diversidad. Hay cerca de 800 subespecies de caoba, aunque la teca, el ébano y la caoba son las más conocidas y utilizadas. El auge de la decoración exótica ha dado a conocer otras especies muy apreciadas, como el cipo, el ocume, el iroko o el embero.
Todas ellas provienen de grandes árboles, con troncos homogéneos, de los que se puede obtener tableros de grandes dimensiones y una amplia gama de colores. Además, son maderas de una gran dureza y resistencia ante los xilófagos. Estos son organismos que se alimentan de los principales componentes de la madera. La humedad, el paso del tiempo y las inclemencias climatológicas. Todas estas características hacen que las maderas de origen tropical se empleen en la confección de muebles, sobre todo de exterior, suelos chapeados y ebanisterías de lujo. Algunos tipos de maderas exóticas. Tenemos la más conocida de estas, que es la teca. Tiene una gran resistencia. Su único enemigo declarado son las termitas. No requiere mantenimiento, aunque es recomendable aplicar aceite de teca para que mantenga su brillo. De lo contrario, adquiere un color gris plata que, aunque apreciado, no es su color característico. Resulta idónea para tarimas y muebles de terraza, aunque también es muy común en mobiliario de interior de estilo oriental. Se identifica por su color pardo, dorado uniforme o marrón medio, junto con vetas oscuras y olor a cuero. Otro gran clásico es el ébano. Resiste a hongos, termitas e insectos y tiene una dureza casi extrema. La madera preciosa más conocida y utilizada es el ébano, debido a la espectacularidad de su color negro. Dio el nombre a la profesión de los ebanistas. Es un producto tan denso que casi impide que la cola actúe. El ébano africano se emplea en la construcción de instrumentos musicales, como guitarras o violines. Los ebanistas utilizan el asiático para revestir muebles. De origen amazónico, tenemos la caoba, que es una madera de color pardo rojizo, grano muy fino, con pocos nervios y peso elevado. Aunque es dura y compacta, tiene un buen acabado, ya que es fácil de aserrar, pulir y barnizar. Es muy apreciada en ebanistería, muebles de lujo y revestimiento. Otras maderas de interior son el ocume, el merbau, el balau o la limba. Esta última, al igual que el ocume, es una madera ligera y blanda y fácil de trabajar, por lo que se usa para chapados y contrachapados. El balau y merbau se utilizan en suelos y destacan por su tono caoba. Bueno, hasta ahí la clasificación de la madera. Mi compañero o compañera va a seguir con la explicación. Gracias. Bueno, compañeros, yo le voy a llegar a hablar sobre la propiedad mecánica de la madera, en la cual le consiste hablar los siguientes puntos: la compresión, la tracción, la flexión y también lo que es los cortes. La propiedad mecánica de la madera tiene por característica de la madera varían según su contenido de la humedad, lo que es la duración de la carga y la calidad de la madera. Es lo que se llega a hablar sobre la dureza, la densidad, defecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la madera no es un elemento isotrópico e homogéneo. ¿Por qué? Porque no tiene todas sus características iguales, no toda la madera, aunque sea la misma especie de madera, no vamos a tener exactamente las mismas propiedades en el mismo punto. Vamos a tener una aproximación entre una de ellas. Las características mecánicas de la madera pueden ser analizadas a través de la fibra paralela y la fibra perpendiculares. En la ficha técnica analizaremos la fibra y el sentido paralelo, pues la resistencia es mayor que en el sentido perpendicular. Lo que se llega a ver en la imagen del lado izquierdo es un sentido de paralelo de fibra y en el lado derecho tiene un sentido de perpendicular de la fibra. ¿Por qué? Porque las fibras van hacia arriba. En ellas indicaremos además tres fuerzas mecánicas, lo que es la resistencia, la flexión, la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. También llegando a agregar lo que es algunos cortes. En estos momentos se llegará a hablar lo que es la compresión. Es cuando se realiza precisamente cuando la fuerza se realiza entre ellas.
contra la tensión de que tienden a aplastarla. En efecto de aplastamiento es mayor con la fibra de sentido perpendicular que en el sentido contrario. Como se pueden llegar a observar en esta imagen, se llega a ver lo que aquí tenemos una columna que trabaja por su compresión de reacción del suelo en la parte de acá abajo y la reacción de carga, que es lo que llega a soportar. Es lo que tendríamos en esta columna. Y la parte de arriba de esta sería esta imagen, en lo que tendríamos en esta columna. Sin embargo, en este espacio de la viga, lo que se llega a ver, en ese espacio de la viga, pasaría exactamente lo mismo. A diferencia que aquí están paralelas, las fibras de este punto aquí están perpendiculares. Por eso, en este sentido, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las tablas y elementos que nos permita la NTS para la construcción de madera no va a decir cuándo es recomendable calcular bajo la tracción o bajo la compresión, ya sea lo que es la fibra paralela o la fibra perpendicular. La madera como material de construcción y como material de la prima renovable se beneficia y a grandes ventajas en términos de ecología y rentabilidad. En este contexto debemos considerarse también la ventaja mecánica de la madera. Gracias a su microestructura, la madera aporta una gran capacidad de carga con un peso muy reducido en relación a su peso de madera. Tiene una capacidad de carga de 14 veces superior al acero. Su resistencia a la compresión corresponde al hormigón armado. La madera es un material altamente resistente a la tracción y que conserva su elasticidad. Sobre la madera como material se realizó mucho estudio e investigaciones mediante ensayos realizados sobre madera limpia, pero la madera estructural comprende piezas grandes y cuadrillas en el que aparecen numerosos efectos o particularidades, como nudo de gema, etc. Por eso la tendencia actual es la de estudiar e investigar piezas de madera comerciales o reales que permiten evaluar mejor la presencia e influencia de dichas particulares. En los productos estructurales la madera es importante. Tener en cuenta que se trata de productos que se han sido clasificados para uso estructural y por lo tanto no se puede utilizar o buscar correlaciones con otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, en la madera aserrada no se puede utilizar o correlacionar las clasificaciones decorativas con la estructura. La resistencia de la madera a la tracción se produce cuando dos fuerzas de sentido contrario tienden a estirar una pieza. Esta fuerza puede estar aplicada en el sentido paralelo o perpendicular a la fibra, teniendo un comportamiento diferente en todos los casos. La madera es mucho más resistente a la tracción en el sentido paralelo. La fibra aquí en el sentido perpendicular. En el sentido paralelo tratamos de tirar la fibra hasta cortarla. En la perpendicular despejamos lo malo fibra uno al otro. Un tema muy importante a tener en cuenta en el diseño de la estructura de la madera sometida a la tracción son los enlaces para transmitir los esfuerzos y una pieza a otra. Lo más seguro es que se desgarra en lugar donde la tomamos por algún esfuerzo de otro tipo. Estas propiedades mecánicas son muy importantes de madera estructural, permitiéndonos conocer con mayor exactitud qué tipo de madera se adecua más según su estructura final. Por ejemplo, si queremos realizar una estructura con vigas de madera, sus parámetros serán distintos en función de la carga que en soportar, de las dimensiones de la estructura, de la situación geográfica, si está en lugar con un ambiente muy seco o también un ambiente muy húmedo. La resistencia a la tracción es el esfuerzo máximo al que está sometido a la madera. Por dos fuerzas en sentido opuesto ofrece alta resistencia.
en dirección paralela a la fibra esta calidad descendiente de madera estructural según los efectos que poseen mientras surgió en la unión o a lo largo de la pieza. La flexión. La madera puede estar en distinta posición a la hora de enfrentarse a la fuerza de la fricción. Puede estar colocada con dos apoyos, como en el caso superior. En el caso inferior, adhería directamente solo a una pieza o un lugar, como en el caso del lado derecho. Sellar, estamos hablando de lo que es en esta imagen. Esta propiedad es muy importante porque permite determinar qué tan largo o qué tan cuadrilla debe de tener la pieza de madera para poder soportar cargas. Es decir, qué tan larga puede quedar la viga de espacio en el teclado, qué tan largo puede quedar, qué tan larga, qué tanta de cuadrilla se vayan a ocupar, cómo se debe de colocar la cuadrilla y también dependiendo del tipo de madera que se deba de hacer. Si por ejemplo no tenemos una madera que tenga la suficiente longitud, si la vamos a, si la vamos a hacer una unión, si le vamos a hacer una junta o también un cincho, dependiendo del tipo de elemento que vamos a ocupar para poder lograr lo deseado. O incluso si nosotros lo vamos a colocar extremo con extremo, capaz lo que vamos a llegar a generar la flexión ya sea demasiada y pueden formar definitivamente o incluso hasta una ruptura, lo que puede llegar a ocasionar o capaz sea necesario entonces que nosotros los soportes eh, lo metamos un poco más para que la viga sobresalga a la carga exterior, permitan a la carga interior mantenerse en equilibrio. La fricción es la fuerza que hace la madera contra las tensiones de compresión y tracción de la fibra en paralelo. Cortes. Existe varios tipos de cortes en los cuales estas son algunas las más utilizadas. Por ejemplo, el corte en cruz. Como pueden llegar a observar en la imagen, en la primera imagen tiene la forma de una cruz. Bueno, este corte se centra en obtener piezas muy resistentes, inscritas totalmente en el duramen del tronco. De recto se obtiene piezas más pequeñas también, en lo cual sería la pieza más pequeña esta y lo que sería el duramen sería la parte céntrica. El corte ecuatornado. Se corta primero la tabla correspondiente al núcleo del tronco, obteniendo de recto pieza más alargada, pero bastante resistente a las deformaciones. Como se pueden llegar a observar en la imagen, así se realiza este tipo de corte. Y lo que ya viene a ser las deformaciones. Se habla cuando la madera inicialmente eh, húmeda y seca se produce distintas contracciones según el corte realizado y la disposición resultante de los anillos de crecimiento. Como se puede llegar a observar en esta imagen, ahí le da un ejemplo. Tipo de corte, el holandés. Esto nos habla que el tronco se corta en cuatro cuartos para extraer pieza de buena calidad en cuarto a resistencia y apariencia. Como se pueden llegar a observar en la imagen, esa es la manera en la cual se llega a hacer los cortes. La pieza eteriza. En este caso, el tronco se utiliza en su máximo potencial y elimina la corteza hasta obtener una sola pieza cuadrangular. Es decir, que primero se hace los cortes a la parte afuera para que así se llegue a obtener lo que es la pieza cuadrangular. Y por último tenemos el corte radial. El corte radial habla que se llega a realizar de la forma perpendicular a los anillos de crecimiento y mantiene la veta visible y permite evitar deformaciones que encorvan los bordes de la tabla. Como pueden llegar a observar en esa imagen, ahí está la manera en la cual se llega a realizar ese corte.
Eso sería sobre la parte propiedades mecánicas.